¿Alguna vez han visto esta curva? Sí. ¿La conocen? Sí, Campana de Gauss. ¿Han visto la campana de Gauss? Es una campanita simétrica que ahora la vamos a deformar. La vamos a deformar de esta manera. La vamos a hacer. La vamos a deformar. A ver, ojalá que me salga bien. A ver. Ay, no. Me salió torcida. Este es real. Campana de Gauss. La otra vuelta. La otra. Me salió torcida mi campana de Gauss. Ay, qué tiempo. Y luego ya. ¿Y si eso va A ver. Ya, un poco deforme ya, pero esta campana de Gauss se ha deformado de esta manera. Y vamos a deformarla de otra manera. La campana de Gauss que se deforma. No hay números negativos. Ya. Otro gráfico. Sigo en el eje real, ¿no? Estoy acá en el eje. Hablemos de los indicadores de centralización, dispersión y forma mirando esos gráficos. A ver, otro más. Listo. Ya. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Aquí tengo un conjunto de datos A, B, tres conjuntos, A, B, C. Aquí también tengo tres conjuntos diferentes de datos. A, el azul B y el rojo C. Ya. A, B, C. Listo, A, B, C. Y aquí también tengo tres conjuntos diferentes, el conjunto A, el B y el C. Muy bien, analicemos ahora los indicadores de posición central, dispersión y forma en cada conjunto. A ver, en cada conjunto. A ver, uno de ustedes. ¿Qué cosas ve aquí? En lo que se refiere a centralización, dispersión y forma. ¿Qué cosas ven aquí? A ver, intervenga uno de ustedes. Hablemos primero de localización, luego de la dispersión y luego de la forma. Aquí. A ver, ¿quién quiere opinar? Equivóquense por lo parte. El primero es de tendencia central media, ya que es simétrico. A ver. Localización en primer lugar. Medida de localización. ¿Qué me pueden decir de las medidas de localización en A, en B y en C? Tiene tendencia central media. ¿Qué cosa es localización? Su ubicación. Ubicación. El centro de cada distribución. Cuando hablamos de localización, inmediatamente pensamos, a ver, medida de tendencia central, lo que ya conocen, media y mediana moda, hablen de eso. Media y mediana moda. ¿Listo? Ya. ¿Cómo será la media y mediana moda en los gráficos ABC del primero? Iguales. Miren bien,
Miren bien, piensen antes de responder. Les estoy preguntando, ¿cómo será la... Ya, empecemos. ¿Cómo será la media en los tres conjuntos? Idénticas. Media idéntica, ¿todos de acuerdo? Sí. ¿Toditos? Sí. ¿Nadie dice lo contrario? Medias idénticas. No. ¿Sí? ¿Medias idénticas? ¿Ustedes qué dicen? La media del gráfico, ahí estoy hablando del primer gráfico, que está a la izquierda arriba. ¿La media del gráfico A es la misma que la de B y que la de C? No. ¿Por qué? Porque están en una recta real. No es la misma media. Estamos en el eje real. Y se supone que la media de A es más pequeña que la de B y la de C es la más grande de los medios. Estamos en el eje real. ¿No es cierto? Yo decía, vean bien. Piensen antes de responder. A ver, hablemos de la dispersión, de la variabilidad. ¿Qué es eso? A ver, si yo les digo que en una primera evaluación de ustedes las notas fueron desde 12 hasta 16, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo es la variabilidad? Las notas han variado en una primera evaluación desde 12 hasta 16, ¿qué dirían? Variaba muy poco. Poca variabilidad, las notas son homogéneas las notas. Y si les digo que las notas van de 5 a 18, hay bastante variabilidad, son muy dispersas las notas. Ya, atentos. En el gráfico de la izquierda, el gráfico 1, mi intención fue hacer 3 gráficos idénticos. Yo les pregunto ahora, ¿cómo es la variabilidad en esos 3 conjuntos de notas? Pensemos que son notas. La nota del grupo A, del grupo B y del grupo C. ¿Cómo es la variabilidad de las notas? Es poca. Están más centradas en el centro. No digan si es poca o mucha, eso no lo saben. Díganos de otra manera, ¿cómo es la variabilidad? Si les estoy diciendo que mi intención ha sido hacer gráficos idénticos, ¿qué les estoy queriendo decir? Que la variabilidad en los 3 es la misma. ¿De acuerdo? ¿Se nota o no se nota? Sí. La variabilidad en los 3 es la misma. La medida de tendencia central, como la media, aquí está la de la primera, aquí está la de la segunda y aquí está de la tercera. Y son medidas diferentes porque estamos en el eje real. Esto es 5, este es 10, este es 15, en el eje real. ¿De acuerdo? Medidas diferentes, igual variabilidad. ¿Y cómo es la forma? Igual. ¿Cómo es la forma? Igual, idéntica. La misma forma. ¿Cómo es esa forma? Simétrica. Otra vez, ¿cómo es esa forma? Simétrica. Las 3 son simétricas. Las 3 curvas son simétricas. ¿De acuerdo? Entonces miren, gráficamente estamos analizando las 3 cosas. Posición central, dispersión y forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pregunto si todos están convencidos ya. Algunos están con sueñito. Profesora, Se duermen ahí. la variabilidad. Hace rato está que duermen. No entendí la variabilidad. Anda, lávate la cara. No vas a aprovechar nada de la clase. Vaya, los que están con sueño, Pero en la gráfica, creo. Cualquiera. Ah, entonces, ya se dieron cuenta que la posición central es distinta. La variabilidad es como varía en el rango de variación, ¿no? Si les he dicho que son idénticas, el rango es del mismo tamaño, del mismo tamaño. Ya. Y la forma, simétrica, simétrica, simétrica. Ya. Hablen ahora de posición central, dispersión y forma aquí. La posición A ver, central.
Posición central. Idénticas. Idénticas. Posición central. Las tres distribuciones tienen la misma media. Las tres distribuciones tienen la misma media. Aquí está la media para las tres. Posición central, la misma. Dispersión, variabilidad, dispersión, Distinto. diferente. Una dispersión moderada la tiene la curva azul, una dispersión más corta, la curva A, y una dispersión más amplia, la curva C. C. A ver, ¿dónde está la C? La C está acá. Esta es la C. La C es la de afuera. Esta es la C. Ya. ¿Y la forma? Diferente. La forma. Forma distinta. Ahí sí, no sé. Ahí sí, ¿Qué me dicen de la forma? Una es chata, otra es apuntada y la otra es moderada. Pero, hay dos maneras de ver la forma. La deformación horizontal y la deformación vertical. Entonces, la deformación horizontal la vemos acá, ¿lo notan? Deformación horizontal lo vemos acá. Y la deformación vertical la vemos acá. Acá tenemos tres curvas simétricas, todas con la misma media, el mismo indicador en posición central, diferente variabilidad y forma diferente. ¿De acuerdo? Forma diferente. Ya hablaremos después de la forma, cómo caracterizamos esta forma de acá y esta otra forma. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Forma diferente. Ahora acá, en el gráfico 3. Háblenme de la media, o de la mediana, o de la moda. Posición central. ¿Igual o diferente? Diferente. Variabilidad. Diferente. Bueno, mi intención no ha sido hacer gráficos idénticos. Ambos son idénticos. Variabilidad, diferente. Forma, Diferente. diferente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estos gráficos ¿de dónde salen? Salen de las tablas de frecuencia. Cuando las tablas de frecuencia las graficamos mediante histogramas y luego a partir de los histogramas trazamos el polígono y lo suavizamos, salen estas formitas que nos están informando sobre esas cosas. Posición central, dispersión y forma. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ya en la clase pasada hemos visto las medidas de posición central como tendencia central, media, mediana, muda. Hemos visto los percentiles, que son las medidas de posición relativa, ¿verdad? Cuando queremos saber cuál es el dato que está dejando debajo de sí al 80% de la distribución. ¿Cuál es el dato por encima del cual está el 25% de la distribución? Esos son los percentiles. ¿Okay? Son indicadores de posición relativa. Ya. Profesor, con dispersión se refiere a la variabilidad, ¿no? Vale, está bien, ¿no? Dispersión, variabilidad, esparcimiento. Ajá. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora ya. Después de esto vamos a recordar lo que ustedes ya vieron en sus cursos de secundaria, en la academia, sobre la varianza, la desviación estándar y esas cosas. ¿Ya? En el aula virtual está el archivito de medidas de variabilidad y de forma. Yo no lo subo. Más rato lo subo. Porque me deja bien.
Le estaba copiando, pero. PowerPoint. Ya, vamos a hablar de las medidas de dispersión y de forma. Estas son las medidas, ya atentos. Estas son las medidas de dispersión y de forma que vamos a conocer en esta primera parte. El rango o recorrido, que ya todos saben. ¿Qué cosa es el rango? ¿Se acuerdan? Cuando organizamos los datos en intervalos de clase, usamos el rango. ¿Qué cosa era eso? Teníamos que ordenar los datos de menor a mayor y ahí salía el rango, que viene a ser el dato más grande menos el más pequeñito. Una vez ordenaditos, buscábamos el rango. También hay el rango intercuartílico, ya lo vamos a conocer. La varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y para hablar de la forma usaremos los últimos, asimetría y kurtosis. ¿Ya? Bueno, hemos visto las medidas de centralización y ellas por sí solas no son suficientes para caracterizar a una distribución por completo. Siempre tiene que ir de la mano las medidas de centralización con las medidas de dispersión. Nunca solos, nunca posición solas, nunca tendencia central sola, siempre juntos. Tendencia central y dispersión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos interesa saber cómo varían los datos alrededor de un valor central. Eso nos interesa saber. Estamos hablando de variables numéricas. Entonces, en el eje real nos interesa saber cuál es el dato central y cómo está el resto dispuesto alrededor de ese centro. Bueno, eso se encarga las medidas de la tendencia central, de ver cómo es esa distribución de los datos alrededor del valor central. ¿Serán los datos muy homogéneos, estarán muy juntitos a ese centro, o estarán muy dispersos alrededor de la media o de la mediana, del centro mismo? Entonces, con las medidas de dispersión o las medidas de variabilidad, lo que hacemos es averiguar, indagar cómo son los datos, qué tan concentrados están o qué tan dispersos están de ese promedio, de esa media, de esa mediana, del promedio, ¿ya? Y hablando de medidas de centralización y de dispersión juntas, vamos a ver qué tan significativas son esas medidas de tendencia central. Cuando conozcamos la variabilidad, estaremos seguros de si la media sirve o no sirve. ¿La mediana es la apropiada o no es apropiada? ¿De acuerdo? Cuando la dispersión es muy grande, la media no tiene mucha significación. Cuando la dispersión es baja, la media adquiere significado. Todo esto nos tiene que importar. No es que calculemos porque sí, todas las medidas, no. Hay que ver según los datos cuál es el indicador apropiado. Esos son los indicadores de dispersión o variabilidad que vamos a ver. Ya saben que el rango es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor una vez que nuestros datos han sido ordenados. Tenemos ahí, por ejemplo, dos conjuntos de datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 21, que son nuestros datos, y el rango es 21 menos 1, salió 20. En otro conjunto tenemos esos otros datos, donde el rango 67 menos 47 también nos da 20. Entonces, dos conjuntos con el mismo rango. ¿Qué podemos decir? ¿Ustedes qué dirían? Miren, si bien esos dos conjuntos son muy disparejos, totalmente diferentes, nos está dando el mismo rango, pero
el rango hay que tocarlo con pinzas, porque el rango no nos está informando cómo es la distribución de los datos. No nos dice, simplemente se fijan los extremos y se acabó. Hay que tener mucho cuidado a la hora de usar el rango. Nos interesa saber cómo son los datos, para saber qué indicador de dispersión vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, el rango no nos informa cómo es cada conjunto de datos, cómo es la distribución, no nos importa. Es de uso limitado. El rango, para hablar de variabilidad, como les digo, uso limitado. Tocarlo con pinzas. ¿Qué es el rango intercuartil? ¿Qué cosa es Q3? ¿Recuerdan qué cosa es Q3? Tercer cuartil. El tercer cuartil, y Q1 es el primer cuartil. La diferencia de los dos es el rango intercuartil. Quiere decir que ese rango intercuartil nos va a mostrar, nos habla de la dispersión en el centro de la distribución, en el 50% central. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué cosa era el? Teníamos aquí nuestra masa de datos. Aquí está el dato más pequeñito, aquí está el dato más grande y aquí está el dato central. Están ordenaditos ya, el dato central. Esto es el primer cuartil, esto es el tercer cuartil. Y cuando hablamos de la diferencia Q3 menos Q1, estamos hablando de esto. Estamos hablando de este sector, de este 50% de datos que están en el centro de la distribución. Y entonces el rango intercuartil nos informa sobre la dispersión de esta parte de la distribución. ¿De acuerdo? No del todo, sino de esta parte del 50% central. Nos habla de la dispersión en ese centro, en el centro de la distribución. Bueno, ya. Bueno, si nos interesa comparar las partes centrales de varios conjuntos de datos, pues usaremos el rango intercuartil. Bueno, si queremos comparar centros-centros, ya. Vamos a ver la varianza. Entre todas las medidas de dispersión, es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque en el cálculo de la varianza intervienen todos los datos. No solo los extremos, no solo los del medio, no, intervienen toditos los datos. ¿Cómo se define la varianza? Como el promedio de las distancias de los datos a la media. Vamos a calcular la distancia de cada dato a la media, al centro, y sacaremos un promedio de esas distancias, y eso es la varianza. ¿Ya? Promedio de distancias de los datos a la media. Ya. Si tenemos n datos, desde el x1 hasta el xn, la varianza con parámetro, miren, sigma cuadrado significa varianza en la población. Otro modo de simbolizar va a ser varianza de x. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula? Esto es distancia de cada dato a la media. Estamos en la población. Mu es la media de la población, sigma cuadrado es la varianza de la población, n es el tamaño de la población, muy bien. Distancia de cada dato a la media. Elevamos al cuadrado cada distancia, sumamos para todos los datos y dividimos entre n. Dice, es el promedio de distancias de los datos a su media. ¿Qué cosa es un promedio? ¿Recuerdan? Suma de entre el total. Es un promedio. Sumatoria eso entre el total. ¿Es un promedio de qué? De distancias de los datos a su media. ¿Por uno? No. Sumatoria desde el primer dato, cuando iba el de 1, el x1, el primer dato, hasta el último dato, que es el enésimo.
cuando empieza a variar esto. El I vale 1 en primer lugar, el otro será el 2, el 3, el 4, hasta llegar al último. Esta es notación de sumatoria. Estamos hablando en este caso de parámetros. ¿Por qué? Estamos hablando de esta simbología que se usa en poblaciones. Y estamos hablando de una población, estamos calculando la varianza de datos que están definidos en una población para una variable X que está en la población. ¿Ya? Y esta media mu, se lee mu, esta U con cola larga. Y si estuviéramos en una muestra, lo único que cambia es el n mayúscula por el n minúscula. Y ya en la muestra ya no tenemos parámetros, sino estadígrafos. Y en la simbología que usamos para estadígrafos sería varianza, S cuadrado. Entonces ese cuadrado, varianza de X, ¿pero dónde? En la muestra. ¿Por qué? Porque nuestra muestra es de tamaño n. Y vamos a sumar desde el primer dato hasta el enésimo dato de la muestra, vamos a sumar distancias. Distancias de los datos a su media, esta es la media de la muestra. X barra y S cuadrado son estadígrafos. Estamos ya en la muestra. ¿Ya? Ya sea que estemos en la población o en la muestra, la varianza, la idea de varianza es la misma. Promedio, sumatoria de estas distancias entre el total. Promedio de distancias, esa es la varianza. Promedio de distancias de los datos a su media. ¿Alguna pregunta? Despierten a su compañero dormilón. Anda, lávate la cara, oye. La mitad es mío. Después dicen, uy, estadística, pura fórmula. De la ecuación que pasó anterior. Ya, mira, la fórmula es la misma. Sumatoria de distancias. ¿Qué cosa es esto? X sub y es el dato. X1, X2, X3 hasta XN. Esos son nuestros datos en la muestra. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos calculando la diferencia entre cada dato y su media. Y lo estamos elevando al cuadrado. Y tomamos en cuenta toditos los datos cuando vamos a sumar esto. ¿De acuerdo? La anterior era por Y espérate. Y luego lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que es n minúsculo. Ya. El otro es igualito. Lo único que ha cambiado es el tamaño de la población, nada más. ¿Ya? Es igualito el otro, solo que estamos en la población. Mu es la media de la población. Sigma cuadrado es la varianza de la población. N es el tamaño de la población. Antes una para población de la muestra, ¿no? Claro. Aquí es parámetro, en el otro es estadígrafo. Pero es variante. Misma noción, misma definición. Bueno, solo que estamos introduciendo nuevos símbolos, nada más, para que recuerden lo que es parámetro, lo que es estadígrafo. Nada más. En esta fórmula, X barra es la media de la muestra. S cuadrado es la varianza en la muestra. Pero la fórmula es la misma. Sumatoria entre total. ¿Ya? Sumatoria de distancias de los datos de la media entre el total. Muy bien. Y si los datos estuvieran en tablas de frecuencia, bueno, a la fórmula anterior, a cada una de estas diferencias elevadas al cuadrado la multiplicamos por su frecuencia. Y como ya vamos a tener intervalos de clase, valores diferentes, estos son valores diferentes de la variable o marcas de clase. Entonces cada marca menos la media del cuadrado por su respectiva frecuencia. Eso para el X1, luego viene el X2 igualito, X3 igualito. Sumamos todo y dividimos el total. Mejorar la varianza. Ese mu es media. Claro, media en la población. En la anterior fórmula el S X cuadrado. barra es media en la muestra. Media población. Parámetros y estadígrafos. Parámetros, mu sigma cuadrado, estadígrafos, X barra S cuadrado. Esto es para población. Población, muestra. Ya les he dicho, con datos de población o datos de muestra, la fórmula es la misma, solo cambian los n mayúscula y minúscula, nada más. ¿Ya? A ver, atentos, ¿ah?
Si la varianza es esto, ya, miren, si los datos están, vamos a hablar de datos chiquitos, ¿ya? A ver, atentos. A ver, ¿cómo hay que entender la varianza? A ver, ayuden ustedes con sus calculadoras. Ya, ayuden con sus calculadoras. Voy a hablar de datos que están sin agrupar. Esto de aquí, pantalla, es para datos agrupados. Hablemos de datos sin agrupar. Ya. La varianza, ya, ahí. Voy a hablar de una población chiquita. A ver, atentos. Miren, ¿ah? Vamos a hablar del número de hijos, ¿ya? Variable número de hijos, ya. Mis datos son estos. Datos correspondientes al número de hijos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí nomás me voy a quedar. Tengo 5 datos del número de hijos en familia, ya. Y tengo 5 datos y mi población es tamaño 5, se acabó. Quiero la media. Si digo población, media es esto más esto entre 5. ¿Estamos? 5, 9, 12, 15. 15 entre 5, la media es 3. Listo. Voy a hablar de varianza. Atentos. ¿Cómo calculo la varianza? Cada dato menos su media, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 5. Listo, empezamos. 1 menos 3 al cuadrado más 2 menos 3 al cuadrado más, sigue. 3 menos 3 al cuadrado más, sigo por acá. 4 menos 3 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado, todo entre 5. Entonces esto va a ser sigma cuadrado igual 1/5, porque mi población es de tamaño 5, n vale 5, mi población es de tamaño 5, n es 5. Entonces acá en esto la media es 3 y la varianza va a ser lo que resulte de acá. La varianza va a ser 2, 4 más 1 más 0 más 1 más 4 entre 5 y eso me da 10 entre 5, 2. Varianza es 2. Listo. La media me salió 3. La varianza me salió 2. ¿Estamos? Ya. ¿Qué me informa este valor 2? Este valor 2 que me informa. Ya saben cómo se calcula la varianza. Muy bien, vamos a hacerlo de manera más simplificada, más rápida. A ver. Le pongo la fórmula acá. Cuando desarrollo este binomio, elevo al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo y aplico suma a cada término, me queda lo siguiente. Me queda así, atentos. Me queda así. Varianza es igual a la media, m de media de los x elevados al cuadrado, menos la media de x toda al cuadrado. Así, la varianza va a ser así. La media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando yo desarrollo esa fórmula, la simplifico, desarrollo el binomio, aplico sumatoria a cada término y simplifico, me va a salir así. Me va a salir una sumatoria de los x subido al cuadrado menos la suma de x entre n todo al cuadrado, o sea la media. En adelante usen esta fórmula de la varianza, ya sea que estén en población o en muestra, usen esto. ¿Qué significa? Voy a calcular la media de los valores elevados al cuadrado y a eso le voy a restar la media original elevada al cuadrado. Ya. A ver, aplicando fórmula. La media de los cuadrados. Voy a calcular la varianza ahora con esta fórmula. Miren, la varianza va a ser media de los cuadrados. Atento. Media. Calculo la media de los cuadrados. 1 más 4. 1 más 4 más 9 más 16 más 25 entre 5, ya tengo la media de los cuadrados.
A esto le voy a restar el cuadrado de la media. La media es 3, su cuadrado es 9. ¿De acuerdo? 3 al cuadrado. Ya. Me sale 5, 14, 24, 30, 55, entre 5, 11. 11 menos 9 me sale 12. Ya. Entonces, ya saben, la varianza la van a calcular más rápido con esta forma. ¿Ya? Muy bien. Ya saben cómo se calcula la varianza. Y si estuvieran los datos en tablas de frecuencia, a ver, porro ya, ¿no? Delegado. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer, a ver, igual, número de hijos, ya. La variable es X número de hijos, 1, 2, estos son mis datos, 4, 5, con frecuencia. Ya, voy a hablar de un grupo de familias que dice que tuvieron un solo hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 2, 5 hijos, 1. Tengo un total de 5 y 6, 12. Tengo 12 familias. 12 familias donde voy a estudiar la variable número de hijos y quiero calcular la media y la varianza de este grupo. Entonces, para calcular la media necesito esto. Cada valor de la variable por su frecuencia, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 2, 5 por 1. Necesito esto. Sumo. 8, 20, 28, 33. ¿Listo? Ya. ¿Qué cosa es la media? Suma de cada valor diferente por su respectiva frecuencia entre el total. Suma de cada dato por su frecuencia, esto por esto, más esto por esto. Esto significa esto de acá. Sumatoria de cada dato por su frecuencia. Ya. Y acá está, pues. Acá están los productos y la sumatoria está acá. Y entonces me sale 33 entre 2. Lo que resulte, ¿ya? ¿Cuánto sale? 24, 2 puntos y cuánto. Rápido, ahí va. 2.75. Esa es la media. Ahora viene la varianza. Atentos. La varianza es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Ajá. ¿Qué significa media de cuadrados? Estos datos vamos a elevar al cuadrado y vamos a calcular su media de estos al cuadrado. Vamos a hacer así. X subía al cuadrado por su frecuencia entre n. Esta es la media de los cuadrados. A eso le voy a restar el cuadrado de la media. Menos un cuadrado, 275. Menos 275 al cuadrado. Entonces me hace falta esto. Me falta esto de aquí. Agrego una columna aquí. XY cuadrado por FI. XY cuadrado por FI. Eso me falta. Ya, empezamos. 12. Cuadrado por esto, ¿ya? Entonces tengo 2. 4 por 3, 9 por 4, 36. 16 por 2, 32. 25 por 1, 25. sumatoria. Listo.
4, 10, 12, 17, va 1, 2, 5, 8, 10, 107. Entonces la varianza va a ser la media de los cuadrados, empiezo sumatoria, 107 entre 12 menos esto de acá. Vamos a poner como fórmula mejor. Menos mu cuadrado. Menos mu cuadrado. Menos mu cuadrado. Menos la media por acá. Menos 275 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto sale? Bueno, hacemos el cociente, le restamos esto y ya está. Salió la varianza. Ahora, ese valor que resulte de la varianza, atentos, ¿ah? El valor que resulte de calcular la varianza no nos informa si la variabilidad de estos datos, que totalizan 12, hay 12 datos, no nos está informando si estos datos son homogéneos, dispersos, no nos informa. Una sola varianza no nos informa eso. ¿Cuándo adquiere la varianza significado? Cuando la comparamos. Si tuviéramos un conjunto de número de hijos de cierto grupo de familias y otro conjunto de número de hijos de otra familia y comparamos las varianzas, ahí sí, adquiere significado la varianza. ¿Ya? Ahí nos va a decir la varianza en cuál grupo hay más variabilidad, más homogeneidad, ¿de acuerdo? Pero así solita, una sola varianza de un solo grupo no nos informa. ¿De acuerdo? Hay otro indicador que sí nos informa, pero la varianza no. ¿Ya? Bueno, entonces de esa manera se calcula la varianza. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya está para datos tabulares. Les quería hablar, les quería decir. La varianza por definición griega, otra vez por acá, otra vez por acá. Atentos, ahí. Supongamos que estamos hablando de ¿qué puede ser? A ver. Temperaturas puede ser, donde hay valores negativos, ¿no? Temperaturas con valores negativos. Por lo tanto, puede que la media sea negativa. ¿Estamos? ¿No? Podemos trabajar con valores negativos cuando hablamos de temperatura. Podemos hablar de valores negativos cuando hablamos de utilidades. ¿De acuerdo? Entonces, atentos, miren la fórmula. Atentos, supongamos que estas son notas. Y acá está la media de las notas. Cualquiera que sea el valor de los X sub i, positivos o negativos, aunque la media sea positiva o negativa, atentos. ¿Qué pasa cuando le vamos al cuadrado? Todo es positivo. Todo es positivo. Entonces, ya luego viene la división, pero entonces la varianza nunca va a ser negativa, ¿verdad? Una distancia. La varianza nunca va a ser negativa. Por definición, la varianza siempre será positiva. ¿Ya? Profesora, entonces la varianza se puede definir de esa forma, como también de la media de los x cuadrados menos la media de cuadrados. Ahora, ¿por qué no les aconsejo esta fórmula? Mejor dicho, esta es la fórmula de definición, solo que cuando la aplicamos, puede que nos encontremos con una media decimal. Y entonces hacer la diferencia de decimales ya se nos complicó. Pasamos a la otra fórmula que es más sencilla. Que es lo mismo. Cuando les hablaba de esto, a ver, atentos, supongamos, ¿no? Años de edad, edades de ustedes, X sub i, edades, medidas en años. ¿Qué cosa es mu? ¿Qué representa mu? ¿Cómo se mide mu? ¿En qué unidades está mu? Si las X son edades en años cumplidos, ¿qué cosa es mu? El promedio, mu. Edad promedio, en años también, años cumplidos, ¿de acuerdo? Y al dividir entre n sigue siendo edad en años cumplidos. Pero cuando elevo al cuadrado se convierte en Es el cuadrado. entonces, años de edad, años. Promedio, años. La diferencia, años al cuadrado. Años al cuadrado, entre n sigue siendo años al cuadrado. Entonces, ahí, por ejemplo, hijos, número de hijos, ¿cuánto salió la varianza? Aquí en promedio
Ese grupo de familias tiene 2.75 hijos en promedio. Bien, dice que no se redondea. 2.75 hijos en promedio. La varianza, ¿cuánto salió? 1,35. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si la variable es número de hijos, ¿qué cosa es la varianza? Número de hijos al cuadrado. ¿De acuerdo? Siempre la varianza se expresa en unidades al cuadrado. Número de hijos al cuadrado. Cuando hablamos de ingresos, soles al cuadrado. Cuando hablamos de pesos, toneladas al cuadrado. No tiene mucho sentido hablar de unidades al cuadrado. ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que hacer? Sacarle la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada para hablar en las mismas unidades de X. ¿De acuerdo? Y usaremos en este lugar, en vez de la varianza, usaremos la desviación estándar. Que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se prefiere usar la desviación estándar porque está en los mismos términos de X. Está medida en las mismas unidades de X. ¿Estamos? Laboratorio de física. Estas propiedades las vamos a aplicar en el laboratorio. ¿Ya? Si todos ustedes tuvieran nota 15 en una primera evaluación, ¿cuánto sería la media? 15. ¿Y la varianza? No entiendo. 0. ¿La varianza? 0. 0. ¿La varianza? 0. 0. ¿Por qué? Porque no hay variabilidad. Todos tienen la misma nota, no hay variabilidad. Varianza 0. No, 15. No hay variabilidad, no hay variabilidad. Ya. ¿Estamos? Entonces, la varianza de una constante es 0. Ya hemos dicho que la varianza siempre será mayor o igual que 0. ¿Cuándo es 0? Cuando tenemos un valor constante mudado. Bueno, si a nuestra variable la transformáramos, a ver, atentos ya. Supongamos que ustedes ahorita tienen en promedio 20 años, supongamos. Promedio de edades en este momento de ustedes, 20 años. Calculamos la varianza de las edades en este momento. Vamos a suponer que sale 5 la varianza. ¿Ya? No, ¿ya? En promedio tienen 20 años, ahorita ustedes, con varianza de las edades 5. Dentro de 10 años se reúnen ya profesionales, ya con sus empresas, ya. Y se reúnen ustedes dentro de 10 años. ¿Qué edad promedio tendrán ustedes dentro de 10 años? 20. Si ahorita tienen 20, dentro de 10 años su edad promedio será 30 años. ¿Qué 40? Aquí vamos. Dentro de 10 años su edad promedio será 30. ¿Y su varianza cómo será? ¿La varianza dentro de 10 años cómo será? Igual. 5, igual, 5. Entonces, si a nuestra variable le sumamos o le restamos una constante, la varianza va a ser siempre la misma. Bueno, ¿ya? Eso les digo, la varianza de las edades de ustedes ahorita tiene un valor, dentro de 10 años va a ser el mismo valor de ustedes mismos, ¿ya? Pero si a nuestra variable le multiplicamos por una constante, la varianza sí se altera de esta manera. La varianza se va a ver multiplicada por constante al cuadrado. No se olviden de esas propiedades. Las vamos a aplicar en el laboratorio. ¿Ya? Firmen la lista. Firmen la lista. Esta propiedad es muy importante y muy, ¿qué les digo? A ver, con la experiencia que tengo enseñando, se les hace un mundo aplicar esta propiedad a los chicos. ¿Por qué será? No sé. No, justamente por eso, te pido disculpas. Se les hace un mundo aplicar esta propiedad. Vamos a entender, a ver, ¿qué cosa es esto? Vamos a suponer que en el curso, en este curso, hay 3 grupos en la escuela, ¿ya? Supongamos. Ustedes son grupo único, pero supongamos que son 3 grupos. ¿Estamos? Ya. Y que ya pasó una primera evaluación.
y que cada grupo tiene la nota de su primera evaluación. ¿Estamos? Ya. Supongamos que acá en nuestro grupo ya tienen las notas. Yo les pregunto, ¿las notas van a ser iguales, idénticas con todos? No. ¿Por qué no son idénticas? ¿Por qué no son idénticas las notas de una primera evaluación si es que se sometieran a una primera evaluación? Porque no todos se No ponen todos igual. piensan igual, no todos estudian igual, no todos vienen a las clases, En el examen. no todos están atentos. ¿Qué más? Muchas cosas. No plagian igual. Quiere decir que esa variabilidad en las notas dentro de cada, y así como ocurre en este grupo, ocurrirá en el otro y en el tercero. O sea, en cada grupo las notas difieren debido a qué? Básicamente al alumno. Debido al alumno. Porque no estudió, no se preparó, no viene a clases, no entendió, ya llegó el examen y ¡pum! Salieron notas diferentes. Ya. Entonces, la variabilidad al interior de cada grupo se debe al alumno. Muy bien. Entonces, miren lo que dice ahí. Si un conjunto de n datos ha sido dividido en R, es un conjunto del tamaño n sub i con su propia media y con su propia varianza. Entonces, queremos calcular la variabilidad total de las notas del grupo general. Entonces, supongamos que hubieran 3 secciones de este curso y queremos saber la varianza de las notas de las 3 secciones en conjunto. O sea, formando un solo conjunto. ¿Sí? Y sabemos cuál es la nota al interior de cada grupo. Cuál fue la nota promedio aquí, cuál fue la varianza de notas aquí, y en el otro salón, y en el tercer salón. ¿Listo? Entonces, para cada grupo conocemos la media y la varianza de las notas. ¿Cómo calculamos la media total del grupo total? De estas dos maneras. Hay dos componentes para calcular la varianza. La variabilidad al interior de cada grupo, varianza dentro, y la variabilidad entre los grupos. Variabilidad entre. ¿Y cómo es eso de la variabilidad entre? Ya entendieron la variabilidad al interior de cada grupo, ya lo entendieron. Debido al alumno, ¿sí? Ya. ¿Y cómo es eso de varianza entre? O sea, variabilidad de las notas en este grupo y el otro y el otro. ¿Cómo hay que entender eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué variabilidad se compara? ¿Qué es eso? O sea, el promedio total de todas las secciones que hay. Tendríamos que tomar en cuenta los promedios de cada grupo. Ajá. ¿Y el promedio de este grupo necesariamente va a ser igual al promedio del otro y del otro? No. Y ahora nos preguntamos, ¿y por qué los promedios no son idénticos? ¿Por qué será? Así como al interior de cada grupo las notas no son iguales, ¿por qué los promedios no son iguales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué los promedios serán diferentes? Somos personas diferentes. No todos han aprendido lo mismo. De repente puede deberse a que las secciones están en diferentes turnos. No es lo mismo estudiar tempranito que en la tarde que en la noche. De repente porque los profesores son diferentes en cada grupo y cada profesor aplica su examen. De repente unos son muy blanditos y otros son muy exigentes. Entonces, básicamente, esa variabilidad entre las notas de cada grupo ya no se debe al alumno, se debe a otros factores. Cuando de notas se trata, lo que se pretende es que esta varianza, esta componente sea bien alta, y esta bien pequeñita. Porque aquí no entra el alumno, aquí entran los factores debidos al alumno, aquí entran otros factores. El turno, el profesor, el examen, el modo de calificar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando vamos a calcular la varianza del grupo total, hay que utilizar esa suma. ¿Y cómo calculamos cada componente? Asustan esta forma. La varianza dentro también se llama intravarianza. Intravarianza, ¿qué es? Es una media de varianzas. O sea, con las varianzas de cada grupo se calcula la media. Se calcula una media de varianzas. Esa es la varianza dentro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cada varianza por el tamaño del grupo entre el total. Esto no es más que un promedio. Esta es una media ¿de qué? De varianzas. Media de varianzas. Esa es la intravarianza. Y la intervarianza, ¿qué cosa es? Es una varianza de medias.
Quiere decir que nuestros datos son ahora las medias. Y la media de cada grupo la vamos a comparar con la media total. Calculamos la distancia de cada media grupal respecto a la media total, lo vamos al cuadrado. Consideramos como ponderación el tamaño del grupo y dividimos entre el total. En resumen, ¿qué vamos a calcular? Una media de varianzas y una varianza de medias. Sumando esas dos cosas sale la varianza del grupo total. ¿De acuerdo? Profesora, la varianza total se halla sumando la varianza de cada grupo y dividiendo el total de grupos, ¿no? La varianza total es esto, mira. Esta es la varianza total. ¿De qué depende la varianza total? De estas dos componentes. De la intravarianza y de la intervarianza. ¿Cómo se calcula la intravarianza? Así, mediante una media de varianzas. ¿Cómo se calcula la intervarianza? Mediante una varianza de medias. No, me refería que diga al promedio total. De todo. Claro. Se halla con la suma Esta es la promedio. media total. Ajá. La media ponderada, la que ya conocen. La media ponderada. Ya. ¿Está claro? Bueno, van a practicar en el laboratorio. Se les hace un mundo ver fórmulas y fórmulas y fórmulas, pero... Esto sí. Sí, sale. Ya, sí. Esta es la propiedad más importante de la varianza. Y hay un análisis exclusivo que usa esta propiedad de la varianza cuando se hace análisis de regresión, cuando se comparan medias de varios grupos. Hay que hacer análisis de varianza, como esto de acá. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué más viene? El coeficiente de variación. Ahí está. El coeficiente de variación simplemente es el cociente entre la desviación estándar y la media. Y se multiplica por 100. ¿Cuándo lo vamos a usar? Atentos, ¿no? En un principio les dije, la varianza adquiere significado cuando se la usa para comparar varios conjuntos de datos. Para un solo conjunto la varianza no nos dice cómo es la variabilidad, poca, regular, mucha. No. ¿Cómo tenemos que hacer? Utilizar el coeficiente de variación. Si en esos datos de ese conjunto que estamos manipulando hacemos este cociente y nos resulta un coeficiente de variación chiquito que no pase del 10%, decimos que los datos son homogéneos. Si está entre 10 y 20% cuando calculamos el coeficiente de variación, hay mediana variación, regular variación. Si pasa del 20%, los datos son muy dispersos. ¿De acuerdo? O sea, el coeficiente de variación nos informa sobre la variabilidad. ¿Qué más? ¿Cuándo tenemos necesidad de usar el coeficiente de variación? Obligatoriamente. ¿Cuándo? Cuando querramos comparar conjuntos de datos y las medias de esos conjuntos sean diferentes. Si las medias son diferentes y queremos saber sobre la variabilidad, tenemos que usar necesariamente el coeficiente de variación para saber sobre la variabilidad. Nunca usar varianzas solitas, nunca usar desviación estándar solita, no. Usar esto. ¿De acuerdo? Repito entonces, si los grupos difieren en medias, en promedios, usar el coeficiente de variación para referirnos a la distancia. Si las medias fueran iguales, si en los tres grupos la nota promedio hubiera sido 15, 15, 15, ahí sí de frente usamos la varianza, la desviación estándar. Pero si son diferentes, tenemos que usar el coeficiente de variación. ¿Sí? ¿Está claro? Están mareaditos ya, mucha fórmula, mucha fórmula. Mucha fórmula. Ahora sí, break. En mi reloj está exactamente 3:15 para las 4. A las 4 todos acá. Listo.